Hola y bienvenidos al canal Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, vamos a aprender sobre las diferentes creencias y visiones que tienen las personas sobre Jesucristo, el fundador del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la historia. ¿Qué piensan los judíos, los musulmanes, los budistas, los ateos, los agnósticos, los críticos históricos, los hedonistas, los materialistas y los nihilistas sobre Jesús? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre sus opiniones y las de los cristianos? ¿Qué fuentes y argumentos usan para respaldar sus posturas? En este estudio, vamos a responder a estas preguntas y a muchas más, usando métodos científicos, históricos y filosóficos. Vamos a analizar los textos bíblicos y otros documentos antiguos con herramientas de crítica textual, literaria e histórica. Vamos a consultar las fuentes religiosas y culturales de cada tradición con herramientas de búsqueda web e imagen. Vamos a crear contenidos originales e innovadores, como gráficos, cuestionarios y anécdotas, con herramientas de inteligencia artificial. Esperamos que este estudio les resulte interesante y útil, y que les ayude a ampliar sus conocimientos y su comprensión sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. Si les gusta este canal, no olviden darle like, suscribirse y dejar su comentario. Muchas gracias por su atención. Estimado usuario, gracias por su consulta. Le presento un breve estudio sobre el por qué algunas personas no creen en la figura de Jesucristo como el Mesías hoy en día. Según la fe cristiana, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, no todas las personas comparten esta creencia, y existen diversas razones para ello. Una de las razones es la diferencia religiosa. Hay personas que pertenecen a otras religiones que no reconocen a Jesús como el Mesías o que le dan un papel distinto al que le otorga el cristianismo. Por ejemplo, en el judaísmo, Jesús no es considerado el Mesías porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Superíndice 3. Los judíos esperaban un rey que los liberara del yugo romano y que restaurara el reino de Israel. Para ellos, Jesús es solo un personaje histórico, ni siquiera un profeta. En el Islam, Jesús es reconocido como un profeta, pero no como el Hijo de Dios ni como el Salvador. Los musulmanes creen que Jesús fue enviado por Dios para anunciar la venida del último y mayor profeta, Mahoma. Para ellos, la Biblia fue corrompida por los cristianos y la verdadera revelación de Dios está en el Corán. En el budismo, Jesús no tiene una relevancia especial, ya que esta religión no se basa en la fe en un Dios personal, sino en la búsqueda de la iluminación a través de la práctica de la compasión y la meditación. Los budistas pueden respetar a Jesús como un maestro espiritual, pero no como el Mesías. Otra de las razones es la duda racional. Hay personas que no creen en Jesús como el Mesías porque no encuentran evidencias suficientes que respalden su divinidad, su resurrección o sus milagros. Estas personas se basan en la razón, la ciencia y la historia para cuestionar las afirmaciones de la fe cristiana. Algunos ejemplos son: los ateos, que niegan la existencia de Dios y de cualquier ser sobrenatural. Para ellos, Jesús fue solo un hombre más, que murió y no resucitó. No aceptan ningún argumento basado en la autoridad de la Biblia o en la experiencia personal de los creyentes. Los agnósticos, que no afirman ni niegan la existencia de Dios o de Jesús como el Mesías, sino que mantienen una posición de incertidumbre o escepticismo. Para ellos, no hay pruebas concluyentes ni a favor ni en contra de estas cuestiones, y prefieren abstenerse de emitir un juicio. Los críticos históricos, que analizan los textos bíblicos y otros documentos antiguos con métodos científicos para determinar su autenticidad, su fiabilidad y su contexto. Para ellos, Jesús fue un líder religioso judío que tuvo una gran influencia en su época, pero cuya figura fue mitificada y distorsionada por sus seguidores. Una tercera razón es la indiferencia moral.
Hay personas que no creen en Jesús como el Mesías porque no les interesa seguir sus enseñanzas ni sus mandamientos. Estas personas se guían por sus propios criterios, deseos o intereses, sin tener en cuenta las consecuencias éticas o espirituales de sus acciones. Algunos ejemplos son los hedonistas, que buscan el placer y el bienestar personal por encima de todo lo demás. Para ellos, Jesús es una figura restrictiva y opresiva, que les impide disfrutar de la vida y de sus libertades. Los materialistas, que valoran el dinero y las posesiones más que cualquier otra cosa. Para ellos, Jesús es una figura irrelevante e inútil, que no les aporta nada beneficioso ni práctico. Los nihilistas, que niegan cualquier sentido o propósito a la existencia humana. Para ellos, Jesús es una figura ilusoria y engañosa, que les ofrece una falsa esperanza y una falsa salvación. Estas son algunas de las posibles razones por las que algunas personas no creen en Jesucristo como el Mesías hoy en día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona es única y que puede tener sus propios motivos para creer o no creer. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de opiniones y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Le presento un análisis de lo anterior, y le explico que luego detallaremos cada una de las creencias escritas aquí. El estudio que le he mostrado se basa en una clasificación de 3 tipos de razones por las que algunas personas no creen en Jesucristo como el Mesías hoy en día: la diferencia religiosa, la duda racional y la indiferencia moral. Estas razones se corresponden con distintas formas de entender la realidad, la verdad y el sentido de la vida. La diferencia religiosa se refiere a la existencia de otras tradiciones y creencias que no comparten la visión cristiana sobre Jesús. Estas personas tienen su propia forma de relacionarse con Dios o con lo sagrado, y de interpretar las escrituras y las profecías. Algunas de estas religiones son el judaísmo, el islam y el budismo. La duda racional se refiere a la aplicación de la lógica, la ciencia y la historia para cuestionar o rechazar las afirmaciones de la fe cristiana. Estas personas tienen su propia forma de buscar evidencias, argumentos y pruebas que respalden sus convicciones, y de descartar lo que consideran irracional, ilógico o improbable. Algunos de estos grupos son los ateos, los agnósticos y los críticos históricos. La indiferencia moral se refiere a la falta de interés o de compromiso con las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. Estas personas tienen su propia forma de vivir, de satisfacer sus deseos y de alcanzar sus objetivos, sin tener en cuenta las implicaciones éticas o espirituales de sus acciones. Algunos de estos estilos son el hedonismo, el materialismo y el nihilismo. Estas 3 razones no son excluyentes ni definitivas, sino que pueden combinarse o variar según cada persona. Tampoco pretenden ser un juicio de valor ni una crítica, sino una descripción general y simplificada de algunas posibles posturas ante Jesús como el Mesías. En los siguientes mensajes, le explicaré con más detalle cada una de estas creencias, sus orígenes, sus características y sus argumentos. Espero que le resulte interesante y útil. El Salvador que espera el judaísmo es el Mesías, un personaje que según las profecías del Antiguo Testamento, vendrá a liberar al pueblo judío de sus enemigos y a establecer un reino de paz y justicia en la tierra. El Mesías será un descendiente del rey David, ungido por Dios con su espíritu, y reconocido por sus señales milagrosas. Sin embargo, el judaísmo no tiene una idea única y definitiva sobre el Mesías, sino que existen diversas interpretaciones y expectativas sobre su identidad, su misión y su llegada. Algunas de estas son: el Mesías ben David, hijo de David, que será un líder político y militar que restaurará la soberanía de Israel sobre su tierra y reconstruirá el templo de Jerusalén. Este Mesías será el rey de los judíos y de todas las naciones, y hará cumplir la ley de Dios, Torá, en todo el mundo. El Mesías ben Yosef, hijo de José, que será un precursor del Mesías ben David, y que tendrá un papel de sufrimiento y sacrificio. Este Mesías será el defensor de los judíos oprimidos y perseguidos, y morirá en una batalla contra las fuerzas del mal.
Su muerte preparará el camino para la venida del Mesías ben David. El Mesías ben Efraín, hijo de Efraín, que será un descendiente de las tribus perdidas de Israel, que se dispersaron entre las naciones. Este Mesías reunirá a los judíos exiliados y los traerá de vuelta a su tierra prometida. Su misión será reconciliar a las 12 tribus de Israel y restaurar su unidad. El Mesías ben Menahem, hijo de Menahem, que será un descendiente del rabino Menahem Schneerson, el líder del movimiento jasídico Chabad Lubavitch, que murió en 1994. Algunos de sus seguidores creen que él es el verdadero Mesías, que está oculto y que pronto se revelará al mundo. Otros creen que él es el precursor del Mesías, que lo anunciará y lo apoyará. Estas son algunas de las posibles concepciones del Mesías que esperan los judíos, pero hay muchas más. Lo que tienen en común es la creencia de que el Mesías aún no ha venido, y que se debe esperar con paciencia y fe su llegada. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque consideran que él no cumplió con las profecías ni con las expectativas mesiánicas. Le agradezco su interés por conocer la visión islámica sobre Jesucristo. A continuación, le explicaré detalladamente qué es Jesucristo para el Islam, basándome en las fuentes que he consultado. Jesucristo es uno de los profetas y mensajeros más importantes y respetados en el Islam. Su nombre en árabe es Isa, y se le menciona 25 veces en el Corán, la revelación sagrada de Dios a Muhammad, el último profeta del Islam superíndice 1. Los musulmanes creen que Jesús fue enviado por Dios para guiar al pueblo de Israel con una nueva escritura, el Evangelio, Injil, que confirmaba lo que se enseñaba en la Torá y predecía la venida de Muhammad. Por tanto, Jesús tiene un papel vital y único que desempeñar en la fe musulmana. Los musulmanes creen que Jesús nació de María, Maryam, una mujer casta y virgen, por un milagro de Dios, sin intervención de ningún padre biológico. Dios le ordenó al ángel Gabriel que soplara en el seno de María, y así ella concibió a Jesús. María dio a luz a Jesús bajo una palmera, y Dios le proveyó de agua y dátiles. Cuando María regresó a su pueblo con el niño, todos la acusaron de haber cometido adulterio, pero Dios le permitió a Jesús hablar desde la cuna y defender a su madre, declarando que él era un siervo de Dios. Los musulmanes creen que Jesús realizó varios milagros por voluntad de Dios, como curar a los ciegos y a los leprosos, resucitar a los muertos, moldear pájaros de arcilla y soplarles vida, y anunciar lo que la gente comía y atesoraba en sus casas. Estos milagros eran una prueba de su profecía y una señal para su pueblo. Los musulmanes creen que Jesús predicó el monoteísmo puro, es decir, la creencia en la unicidad de Dios, sin asociarle nada ni nadie. Jesús llamó a su pueblo a adorar solo a Dios, sin intermediarios ni ídolos. Jesús también enseñó a su pueblo los valores morales y espirituales del Islam, como la humildad, la paciencia, la misericordia, el perdón, la caridad y la oración. Los musulmanes creen que Jesús fue rechazado y perseguido por la mayoría de su pueblo, que se negaron a seguir su mensaje y conspiraron para matarlo. Sin embargo, Dios frustró sus planes y salvó a Jesús de la crucifixión, elevándolo vivo a los cielos. En lugar de Jesús, Dios hizo aparecer a otro hombre con su semblante, que fue crucificado en su lugar. Los musulmanes no saben con certeza quién fue ese hombre, pero algunos dicen que fue Judas Iscariote, el traidor que entregó a Jesús a sus enemigos. Los musulmanes creen que Jesús volverá al final de los tiempos, como un signo del día del juicio. Jesús descenderá en Jerusalén, vestido de blanco y con las manos apoyadas sobre las alas de 2 ángeles. Jesús matará al anticristo, al Masías de Dajjal, un impostor que se hará pasar por el Mesías y engañará a mucha gente. Jesús también romperá la cruz y matará al cerdo, símbolos del cristianismo corrompido. Jesús establecerá la justicia y la paz en la tierra, y gobernará según la ley del Islam. Jesús morirá después de un tiempo, y será enterrado junto a Muhammad en Medina. Estas son algunas de las creencias fundamentales que los musulmanes tienen sobre Jesucristo.
Espero haberle aclarado sus dudas al respecto. Le presento un estudio sobre Jesucristo para el budismo, detalladamente para que sea entendido por los estudiantes. El budismo es una religión que se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que vivió en la India unos 500 años antes de Jesucristo. El budismo no se centra en la fe en un Dios personal, sino en la búsqueda de la iluminación a través de la práctica de la compasión y la meditación. El budismo tiene varias ramas y escuelas, pero todas comparten el objetivo de liberarse del sufrimiento causado por el apego y la ignorancia. Jesucristo es el fundador del cristianismo, una religión que se basa en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El cristianismo se centra en la fe en Dios y en su gracia, y en el seguimiento de los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. El cristianismo también tiene varias ramas y denominaciones, pero todas comparten el objetivo de alcanzar la salvación y la vida eterna. Para el budismo, Jesucristo no tiene una relevancia especial, ya que esta religión no reconoce a ningún ser como supremo o divino. Sin embargo, algunos budistas pueden respetar a Jesús como un maestro espiritual, un ser iluminado o un bodhisattva. Un bodhisattva es alguien que ha alcanzado la iluminación, pero renuncia a entrar en el nirvana, el estado de paz y felicidad absolutas, para ayudar a otros seres a liberarse del sufrimiento. Algunos budistas pueden encontrar similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las del Buda, como el amor al prójimo, la no violencia, el perdón, la humildad y la caridad. También pueden apreciar los valores morales y espirituales que Jesús transmitió a sus discípulos. Sin embargo, los budistas no aceptan las afirmaciones cristianas sobre la divinidad, la resurrección o la salvación de Jesús, ya que contradicen los principios básicos del budismo. Algunos budistas pueden considerar que Jesús fue un gran ejemplo de compasión y sabiduría, pero que no fue el único ni el último. Los budistas creen que hay muchos seres iluminados que han aparecido a lo largo de la historia y que seguirán apareciendo en el futuro. Los budistas también creen que cada persona tiene el potencial de alcanzar la iluminación por sí misma, sin depender de ningún salvador externo. Estas son algunas de las posibles visiones que los budistas pueden tener sobre Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada budista es único y que puede tener su propia opinión al respecto. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de perspectivas y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Le agradezco su interés por conocer la postura de los agnósticos sobre Jesucristo. A continuación, le explicaré detalladamente qué es el agnosticismo y cómo se relaciona con la figura de Jesús. El agnosticismo es una posición filosófica que afirma que no se puede tener certeza sobre la existencia o inexistencia de Dios o de cualquier otra realidad trascendente. El término agnóstico fue acuñado por el biólogo inglés Thomas Henry Huxley en 1869, para describir su actitud de escepticismo y duda ante las afirmaciones religiosas superíndice 1. El agnóstico no niega ni afirma que Dios exista, sino que mantiene una posición de incertidumbre o suspensión del juicio. Para los agnósticos, las cuestiones relacionadas con Dios, el alma, la vida después de la muerte o el sentido de la vida, son inaccesibles para la razón humana y no pueden ser probadas ni refutadas por la ciencia o la experiencia. Los agnósticos consideran que el conocimiento humano se limita a lo que se puede observar, medir y verificar empíricamente. Por lo tanto, los agnósticos se abstienen de emitir un veredicto sobre lo que está más allá del alcance de la razón. ¿Qué piensan los agnósticos sobre Jesucristo? Depende del tipo de agnóstico que se trate. Existen diferentes formas de agnosticismo, según el grado de duda o de apertura que se tenga hacia la posibilidad de conocer a Dios o a lo divino. Algunas de estas formas son: el agnosticismo fuerte o duro, que sostiene que es imposible saber si Dios existe o no, y que cualquier intento de responder a esa pregunta es inútil y sin sentido. Para este tipo de agnóstico, Jesucristo no tiene ninguna relevancia ni valor, ya que no se puede demostrar ni su divinidad ni su historicidad.
Este agnóstico rechaza cualquier forma de religión o de fe, y se basa únicamente en la razón y en la evidencia. El agnosticismo débil o blando, que reconoce que no hay pruebas suficientes para afirmar o negar la existencia de Dios, pero que admite la posibilidad de que algún día se pueda llegar a conocer la verdad. Para este tipo de agnóstico, Jesucristo puede ser una figura interesante o inspiradora, pero no decisiva ni definitiva. Este agnóstico puede simpatizar con algunas enseñanzas o valores del cristianismo, pero sin comprometerse con ninguna doctrina o dogma. El agnosticismo pragmático o funcional, que considera que la existencia o inexistencia de Dios es irrelevante para la vida práctica y moral, y que lo importante es actuar según los principios éticos y humanitarios. Para este tipo de agnóstico, Jesucristo puede ser un modelo ético o un ejemplo moral, pero no una autoridad ni una fuente de salvación. Este agnóstico puede participar en algunas prácticas religiosas por motivos culturales o sociales, pero sin creer realmente en ellas. Estas son algunas de las posibles visiones que los agnósticos pueden tener sobre Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada agnóstico es único y que puede tener sus propios motivos para creer o no creer. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de opiniones y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Le presento un estudio sobre Jesucristo para los críticos históricos, detalladamente para que sea entendido por los estudiantes. Los críticos históricos son aquellos estudiosos que analizan los textos bíblicos y otros documentos antiguos con métodos científicos para determinar su autenticidad, su fiabilidad y su contexto. Su objetivo es reconstruir la vida y las enseñanzas del Jesús histórico, es decir, el Jesús que vivió en el siglo I en Palestina, más allá de las creencias y las tradiciones de la fe cristiana. Para ello, se basan en criterios como la coherencia, la verosimilitud, la independencia, la antigüedad y la atestación múltiple de las fuentes. Para los críticos históricos, Jesucristo es una figura compleja y controvertida, que ha sido objeto de numerosas investigaciones y debates a lo largo de los siglos. No existe un consenso absoluto sobre los detalles de su vida, pero hay algunos aspectos que se consideran generalmente aceptados o probables. Algunos de estos son: Jesús nació en Nazaret, una aldea de Galilea, alrededor del año 4 a.C., de una familia judía pobre y campesina. Su padre se llamaba José y su madre María. Tenía varios hermanos y hermanas. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, alrededor del año 28 después de Cristo, y tuvo una experiencia religiosa que lo impulsó a iniciar su ministerio público. Jesús predicó el reino de Dios, un mensaje escatológico y apocalíptico que anunciaba la intervención de Dios para juzgar al mundo y establecer una nueva era de justicia y paz. Jesús se presentó como el Mesías o el Hijo de Dios, el enviado de Dios para inaugurar el reino. Jesús realizó varios milagros o signos que demostraban su autoridad divina y su compasión por los enfermos, los pobres y los marginados. Entre estos milagros se cuentan curaciones, exorcismos, multiplicaciones de panes y peces, caminar sobre el agua y resucitar a Lázaro. Jesús eligió a 12 discípulos o apóstoles que lo acompañaron en su misión y a quienes les confió la tarea de continuar su obra después de su muerte. Entre estos discípulos se destacan Pedro, Santiago, Juan y Judas Iscariote. Jesús entró en conflicto con las autoridades religiosas judías, sacerdotes, fariseos, saduceos, que lo acusaron de blasfemia, herejía y sedición por sus afirmaciones mesiánicas y por su crítica al templo y a la ley. Jesús fue arrestado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, alrededor del año 30 después de Cristo, gracias a la traición de Judas Iscariote, que lo entregó a sus enemigos por 30 monedas de plata. Jesús fue juzgado por el Sanedrín judío y por el gobernador romano Poncio Pilato, que lo condenaron a morir crucificado junto con 2 ladrones. Antes de morir, Jesús pronunció unas palabras desde la cruz que expresaban su angustia, su confianza o su perdón. Jesús fue sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín que simpatizaba con él.
Al tercer día después de su muerte, algunas mujeres que fueron a visitar la tumba encontraron que estaba vacía. Según los evangelios, Jesús se apareció resucitado a sus discípulos y les dio instrucciones para difundir su mensaje por todo el mundo. Estos son algunos de los hechos más relevantes sobre la vida de Jesucristo según los críticos históricos. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que son objeto de discusión o controversia entre los estudiosos. Por ejemplo, ¿qué relación tuvo Jesús con Juan el Bautista? ¿Fue su discípulo o su rival? ¿Qué influencia tuvo en su mensaje? ¿Qué idioma habló Jesús? ¿Aramaico, hebreo, griego o latín? ¿Qué fuentes literarias o culturales utilizó para sus parábolas y sus discursos? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en el movimiento de Jesús? ¿Fueron sus seguidoras, sus colaboradoras o sus líderes? ¿Qué importancia tuvo María Magdalena? ¿Qué tipo de Mesías se consideró Jesús? ¿Un rey, un sacerdote, un profeta o un siervo? ¿Qué esperaba de su muerte y de su resurrección? ¿Qué evidencias hay de la historicidad de los milagros y de las apariciones de Jesús? ¿Se pueden explicar naturalmente o son sobrenaturales? ¿Qué significado tenían para sus contemporáneos? Estas son algunas de las preguntas que los críticos históricos se plantean sobre Jesucristo, y que intentan responder con rigor y honestidad. Para ello, se apoyan en las fuentes disponibles, tanto cristianas como no cristianas, y en las herramientas de la crítica textual, la crítica literaria, la crítica histórica y la crítica teológica. Le presento un estudio sobre Jesucristo para los hedonistas, detalladamente para que sea entendido por los estudiantes. El hedonismo es una escuela filosófica y moral que considera el placer como el bien supremo y el fin último de la vida humana. El hedonismo busca maximizar el placer y minimizar el dolor, tanto físico como espiritual. La palabra hedonismo viene del griego don, que significa placer. El hedonismo tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde se desarrollaron dos corrientes principales, el hedonismo cirenaico y el hedonismo epicúreo. El hedonismo cirenaico, fundado por Aristipo de Cirene, sostenía que el placer era el único bien y que debía ser buscado de forma inmediata e intensa, sin importar las consecuencias morales o sociales. El hedonismo epicúreo, fundado por Epicuro de Samos, afirmaba que el placer era el bien supremo, pero que debía ser moderado y racional, evitando los excesos y los sufrimientos que podían derivarse de ellos. Para los hedonistas, Jesucristo no es una figura relevante ni necesaria para su felicidad. Los hedonistas no creen en la divinidad de Jesús ni en su papel de salvador de la humanidad. Los hedonistas tampoco aceptan las enseñanzas morales de Jesús, que consideran restrictivas y opresivas para su libertad y su gozo. Los hedonistas rechazan cualquier forma de sacrificio, renuncia o sufrimiento voluntario, que ven como contrarios al placer y al bienestar. Los hedonistas pueden admirar algunos aspectos de la personalidad o la historia de Jesús, como su carisma, su valentía o su rebeldía contra las autoridades. Los hedonistas también pueden reconocer algunos valores o virtudes que Jesús promovió, como el amor, la paz o la justicia. Sin embargo, los hedonistas no ven a Jesús como un modelo a seguir ni como una fuente de inspiración. Los hedonistas prefieren seguir sus propios criterios, deseos e intereses, sin someterse a ninguna autoridad ni norma externa. Estas son algunas de las posibles visiones que los hedonistas pueden tener sobre Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada hedonista es único y que puede tener sus propias opiniones al respecto. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de perspectivas y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Le presento un resumen de lo que he encontrado sobre Jesucristo para los materialistas, detalladamente para que sea entendido por los estudiantes. Los materialistas son aquellos que creen que la realidad está compuesta únicamente por materia y energía, y que todo lo que existe se puede explicar por las leyes naturales y las causas físicas.
Los materialistas niegan la existencia de Dios, del alma, de lo sobrenatural y de cualquier otra realidad trascendente. Los materialistas se basan en la observación, la experimentación y la razón, y rechazan cualquier forma de fe, revelación o autoridad religiosa. Para los materialistas, Jesucristo no es una figura relevante ni necesaria para su felicidad. Los materialistas no creen en la divinidad de Jesús ni en su papel de salvador de la humanidad. Los materialistas tampoco aceptan las enseñanzas morales de Jesús, que consideran restrictivas y opresivas para su libertad y su gozo. Los materialistas rechazan cualquier forma de sacrificio, renuncia o sufrimiento voluntario, que ven como contrarios al placer y al bienestar. Los materialistas pueden admirar algunos aspectos de la personalidad o la historia de Jesús, como su carisma, su valentía o su rebeldía contra las autoridades. Los materialistas también pueden reconocer algunos valores o virtudes que Jesús promovió, como el amor, la paz o la justicia. Sin embargo, los materialistas no ven a Jesús como un modelo a seguir ni como una fuente de inspiración. Los materialistas prefieren seguir sus propios criterios, deseos e intereses, sin someterse a ninguna autoridad ni norma externa. Los materialistas pueden considerar que Jesús fue un gran ejemplo de compasión y sabiduría, pero que no fue el único ni el último. Los materialistas creen que hay muchos seres humanos que han contribuido al progreso y al conocimiento de la humanidad con sus descubrimientos y sus inventos. Los materialistas también creen que cada persona tiene el potencial de alcanzar la felicidad por sí misma, sin depender de ningún salvador externo. Estas son algunas de las posibles visiones que los materialistas pueden tener sobre Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada materialista es único y que puede tener sus propias opiniones al respecto. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de perspectivas y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Le presento un estudio sobre Jesucristo para los nihilistas, detalladamente para que sea entendido por los estudiantes. El nihilismo es una corriente filosófica que niega cualquier sentido o propósito a la existencia humana. El nihilismo considera que no hay ningún valor, verdad, moral o Dios que dé fundamento o dirección a la vida. El nihilismo se basa en la idea de que todo es relativo, arbitrario y efímero, y que nada merece la pena ser vivido o preservado. El nihilismo tiene sus raíces en la antigüedad, donde se expresó en algunas escuelas de pensamiento como el escepticismo, el cinismo y el estoicismo. El nihilismo se desarrolló en la época moderna, con el surgimiento de la ciencia, la Ilustración y el ateísmo, que cuestionaron el papel de la religión y de la metafísica en el conocimiento y en la sociedad. El nihilismo se manifestó en diversas corrientes artísticas, literarias y culturales, como el romanticismo, el existencialismo, el dadaísmo y el posmodernismo. Para los nihilistas, Jesucristo no es una figura relevante ni necesaria para su felicidad. Los nihilistas no creen en la divinidad de Jesús ni en su papel de salvador de la humanidad. Los nihilistas tampoco aceptan las enseñanzas morales de Jesús, que consideran ilusorias y alienantes para su libertad y su gozo. Los nihilistas rechazan cualquier forma de sacrificio, renuncia o sufrimiento voluntario, que ven como absurdos e inútiles. Los nihilistas pueden admirar algunos aspectos de la personalidad o la historia de Jesús, como su carisma, su valentía o su rebeldía contra las autoridades. Los nihilistas también pueden reconocer algunos valores o virtudes que Jesús promovió, como el amor, la paz o la justicia. Sin embargo, los nihilistas no ven a Jesús como un modelo a seguir ni como una fuente de inspiración. Los nihilistas prefieren seguir sus propios criterios, deseos e intereses, sin someterse a ninguna autoridad ni norma externa. Los nihilistas pueden considerar que Jesús fue un gran ejemplo de compasión y sabiduría, pero que no fue el único ni el último. Los nihilistas creen que hay muchos seres humanos que han contribuido al progreso y al conocimiento de la humanidad con sus descubrimientos y sus inventos. Los nihilistas también creen que cada persona tiene el potencial de alcanzar la felicidad por sí misma, sin depender de ningún salvador externo.
Estas son algunas de las posibles visiones que los nihilistas pueden tener sobre Jesucristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada nihilista es único y que puede tener sus propias opiniones al respecto. Por lo tanto, es importante respetar la diversidad de perspectivas y creencias, y dialogar con tolerancia y comprensión. Aquí hay 5 consejos para ser feliz en la vida, basados en algunas de las fuentes que he consultado. Conoce lo que te motiva. Cuando reconoces cuáles son tus verdaderos motivos para ser feliz, la probabilidad es menor de que busques la felicidad en lugares equivocados. Es importante tomarte tiempo para meditar sobre aquello en lo que realmente quieres invertir tu tiempo. Céntrate en lo que puedes controlar. No puedes controlar todo en esta vida, y lo que no puedes controlar es mejor aceptarlo, pues puede causarte un gran sufrimiento y frustración. Por eso, para afrontar la vida de la mejor manera y gozar de un bien equilibrio emocional, lo mejor es centrarte en aquellas cosas que están bajo tu control. Practica el mindfulness o atención plena. El mindfulness es una práctica ancestral que te ayuda a estar en el presente, con una mentalidad no enjuiciadora y abierta a la compasión. El mindfulness te permite disfrutar de cada momento, reducir el estrés, mejorar la salud y aumentar la felicidad. Practica ejercicio físico. El ejercicio físico es uno de los hábitos más saludables que puedes realizar, pues mejora tu salud física y psicológica. El ejercicio físico produce químicos de la felicidad, mejora la autoestima, reduce el estrés, mejora las relaciones sociales, entre otros beneficios. Vive el presente. Está bien tener objetivos a largo plazo que te mantengan motivado, pero debes vivir el presente porque es el único momento del que puedes disfrutar. Recrearte en el pasado y vivir de las expectativas no favorece tu bienestar. Espero que estos consejos te sean útiles y te ayuden a ser más feliz en la vida. Aquí hay 5 anécdotas que pueden resultar divertidas o curiosas. Un día, un hombre fue a una tienda de mascotas y compró un loro. El vendedor le dijo que el loro era muy inteligente y que podía repetir todo lo que escuchaba. El hombre se llevó al loro a su casa y lo puso en una jaula en el salón. Al cabo de un rato, el hombre escuchó al loro decir, «Hola, soy un loro». El hombre se sorprendió y le preguntó al loro, «¿Quién te enseñó a hablar?». El loro respondió, «Nadie, yo solo aprendí escuchando la tele». Una noche, una pareja estaba cenando en un restaurante elegante. El camarero les trajo la carta y les recomendó el plato del día. Tenemos un delicioso solomillo con salsa de champiñones y patatas asadas. La mujer le dijo al camarero, suena muy bien, pero, ¿qué es el solomillo? El camarero le explicó, es una parte muy tierna y jugosa de la carne de vaca. La mujer se quedó pensativa y le dijo a su marido, cariño, ¿te acuerdas de ese viaje que hicimos a la granja de tu tío? ¿Te acuerdas de ese animal grande y peludo que nos miraba con cara de pocos amigos? Pues eso es el solomillo. Un día, un niño fue al colegio con una camiseta nueva que le había regalado su abuela. La camiseta tenía un dibujo de un dinosaurio y la frase, soy un tiranosaurio rex. El niño estaba muy orgulloso de su camiseta y se la enseñó a sus compañeros. Uno de ellos le dijo, esa camiseta es muy chula, pero, ¿sabes qué significa tiranosaurio rex? El niño le respondió, claro que lo sé, significa que soy el rey de los dinosaurios. El otro niño le dijo, no, eso no es lo que significa. Tiranosaurio rex significa, rey lagarto tirano. El niño se quedó sorprendido y le dijo, ¿en serio? Pues mi abuela me ha engañado, porque ella me dijo que significaba, rey de los abrazos. Una tarde, una mujer fue al supermercado a comprar unas cosas para la cena. Entre los productos que compró había una botella de vino tinto. Al salir del supermercado, la mujer se encontró con una amiga que iba en sentido contrario. La amiga la saludó y le dijo, hola, ¿qué tal?
¿A dónde vas con esa botella de vino? La mujer le respondió, pues voy a casa a preparar la cena para mi marido y mis hijos. ¿Y tú? La amiga le dijo, yo voy al supermercado a comprar una botella de vino blanco. La mujer le preguntó, ¿y para qué quieres el vino blanco? La amiga le dijo, para beberlo, ¿para qué va a ser? Un día, un hombre fue al médico porque tenía un problema de salud. El médico le hizo unas pruebas y le dio el diagnóstico, tiene usted una enfermedad muy rara y grave. Le quedan 6 meses de vida. El hombre se quedó impactado y le preguntó al médico, ¿hay algo que pueda hacer para curarme? El médico le dijo, lo siento, no hay nada que podamos hacer. Lo único que le recomiendo es que se case con una mujer fea, malhumorada y dominante. El hombre se sorprendió y le preguntó al médico, ¿y eso por qué? ¿Acaso eso me va a alargar la vida? El médico le dijo, no, pero se le va a hacer más corta. Le presento un cuestionario de 10 preguntas sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. Las preguntas son de tipo verdadero o falso, y al final podrá ver las respuestas correctas y las fuentes de información donde puede consultar más detalles. Espero que le resulte interesante y útil. 1. Los judíos creen que Jesús es el Mesías que esperaban según las profecías del Antiguo Testamento. V/F. 2. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta, pero no el Hijo de Dios ni el Salvador. V/F. 3. Los budistas creen que Jesús es un bodhisattva, es decir, alguien que ha alcanzado la iluminación, pero renuncia a entrar en el nirvana para ayudar a otros seres. V/F. 4. Los ateos creen que Jesús fue solo un hombre más, que murió y no resucitó. V/F. 5. Los agnósticos creen que no se puede tener certeza sobre la existencia o inexistencia de Dios o de Jesús como el Mesías. V/F. 6. Los críticos históricos creen que Jesús fue un líder religioso judío que tuvo una gran influencia en su época, pero cuya figura fue mitificada y distorsionada por sus seguidores. V/F. 7. Los hedonistas creen que Jesús es una figura restrictiva y opresiva, que les impide disfrutar de la vida y de sus libertades. V/F. 8. Los materialistas creen que Jesús es una figura irrelevante e inútil, que no les aporta nada beneficioso ni práctico. V/F. 9. Los nihilistas creen que Jesús es una figura ilusoria y engañosa, que les ofrece una falsa esperanza y una falsa salvación. V/F. 10. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. V/F. Respuestas. 1. Falso. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque consideran que él no cumplió con las profecías ni con las expectativas mesiánicas. 2. Verdadero. Los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios ni como el Salvador. 3. Falso. Para el budismo, Jesucristo no tiene una relevancia especial, ya que esta religión no reconoce a ningún ser como supremo o divino. 4. Verdadero. Los ateos niegan la existencia de Dios y de cualquier ser sobrenatural. 5. Verdadero. Los agnósticos no afirman ni niegan la existencia de Dios o de Jesús como el Mesías, sino que mantienen una posición de incertidumbre o escepticismo. 6. Verdadero. Los críticos históricos analizan los textos bíblicos y otros documentos antiguos con métodos científicos para determinar su autenticidad, su fiabilidad y su contexto. 7. Verdadero. Los hedonistas buscan el placer y el bienestar personal por encima de todo lo demás. 8. Verdadero. Los materialistas valoran el dinero y las posesiones más que cualquier otra cosa. 9.
verdadero. Los nihilistas niegan cualquier sentido o propósito a la existencia humana. 10. Verdadero. Los cristianos se basan en la fe en Dios y en su gracia, y en el seguimiento de los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Le presento la penúltima parte del estudio sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. En esta parte, le explicaré cómo ven a Jesús los cristianos, la religión que se basa en su fe y en su seguimiento. Los cristianos son aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los cristianos se basan en la fe en Dios y en su gracia, y en el seguimiento de los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Los cristianos también creen en la resurrección de Jesús, que demuestra su victoria sobre la muerte y el pecado, y en su segunda venida, que marcará el fin de los tiempos y el juicio final. El cristianismo tiene sus orígenes en el siglo I, cuando los primeros discípulos de Jesús empezaron a predicar su mensaje por todo el mundo. El cristianismo se enfrentó a la persecución y al rechazo tanto de las autoridades judías como de las romanas, pero también experimentó un gran crecimiento y una gran diversidad. El cristianismo se consolidó como una religión universal con el apoyo del emperador Constantino, que lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. El cristianismo tiene varias ramas y denominaciones, que se diferencian por sus doctrinas, sus ritos y sus organizaciones. Algunas de las principales ramas son: la Iglesia Católica, que se considera la única iglesia fundada por Jesús sobre la roca de Pedro, el primer papa. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica, encabezada por el Papa, el Obispo de Roma y el Vicario de Cristo. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos, entre ellos el bautismo, la Eucaristía y la confesión. La Iglesia Católica también venera a la Virgen María y a los santos, como intercesores ante Dios. La Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica en el año 1054, por cuestiones de autoridad, doctrina y liturgia. La Iglesia Ortodoxa se compone de varias iglesias autocéfalas, es decir, independientes entre sí, pero unidas por la misma fe y tradición. La Iglesia Ortodoxa tiene una estructura conciliar, es decir, basada en el consenso de los obispos. La Iglesia Ortodoxa reconoce 7 sacramentos, entre ellos el bautismo, la Eucaristía y la confesión. La Iglesia Ortodoxa también venera a la Virgen María y a los santos, como intercesores ante Dios. La Iglesia Protestante, que surgió en el siglo XVI, como resultado de la reforma iniciada por Martín Lutero, que cuestionó la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante se compone de varias iglesias o denominaciones, que tienen distintas formas de gobierno y de culto. La Iglesia Protestante se basa en los principios de sola Escritura, solo la Biblia, sola fide, solo la fe, sola gratia, sola la gracia, y soules Christes, solo Cristo. La Iglesia Protestante reconoce 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. La Iglesia Protestante no venera a la Virgen María ni a los santos. Estas son algunas de las principales ramas del cristianismo, pero hay muchas más. Lo que tienen en común es la creencia en Jesucristo como el centro y el fundamento de su fe. En el siguiente mensaje, le presentaré la última parte del estudio, donde le haré un resumen y una conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Este es el final del estudio sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. Esperamos que haya disfrutado de este recorrido por las diversas creencias y opiniones que existen sobre la figura de Jesús, y que haya aprendido algo nuevo y valioso. En este estudio, hemos visto cómo los judíos, los musulmanes, los budistas, los ateos, los agnósticos, los críticos históricos, los hedonistas, los materialistas y los nihilistas ven a Jesús de forma diferente a los cristianos. Hemos analizado sus fuentes, sus argumentos y sus motivaciones para creer o no creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios o el Salvador.
Hemos creado contenidos originales e innovadores, como gráficos, cuestionarios y anécdotas, con herramientas de inteligencia artificial. Nuestro objetivo ha sido ofrecerle una información rigurosa, objetiva y respetuosa sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. No hemos pretendido imponer ninguna postura ni juzgar ninguna creencia, sino fomentar el conocimiento y la comprensión mutua entre las personas. Le agradecemos su atención y su participación en este estudio. Si le ha gustado este canal, no olvide darle like, suscribirse y dejar su comentario. También puede compartir este estudio con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan aprender más sobre Jesucristo y las diferentes visiones que tienen sobre él algunas religiones y corrientes filosóficas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.